Bienvenidos, los saludamos y los recibimos como siempre, un gusto estar aquí hasta las 2:30 de la tarde compartiendo en un rato nada más una charla con Sergio Arelovich en relación a temas económicos, a las perspectivas de aquí en adelante, teniendo en cuenta por otro lado que desde el gobierno no hay ninguna señal, ninguna actividad. Creo que el presidente está domando reposeras a más no poder, lo va a hacer incluso en el exterior antes de dejar el mandato, tiene previsto alguna gira internacional, pero más allá de eso, que por lo menos no se empeore, vamos a estar viendo qué es lo que él espera, Alberto Fernández, que tiene una agenda intensa e incesante desde que fue electo presidente en octubre, fines de octubre, y que ya la está desarrollando con una posición diferente, naturalmente, tomando contacto con dirigentes, con presidentes, con funcionarios entrantes y salientes, con representantes de distintos sectores, lo que tiene que ser, ¿no? Un trabajo realmente en serio. Sobre todo después de ayer, donde fue proclamado él y Cristina, candidata a ya vicepresidenta, en la Asamblea Legislativa que presidió Gabriela Michetti, como corresponde, y que se la veía de muy buen talante, ¿no? Yo no sé si habrá sido cierto esto que votó en blanco o no, pero Michetti estaba bien, está como una persona que ya se siente como liberada, como diciendo, ya está, se termina esto, ¿no? Al lado suyo estaba, y lo van a ver, Monzó, con el gesto adusto, presidente de la Cámara de Diputados, y del otro lado, el senador Pinedo, que no estaba demasiado entusiasmado, porque además sabía lo que se iba a venir después de la proclamación, que era el festejo y el cántico, ¿no? Para Pinedo debe ser tremendo, ¿no? Escuchar alguna estrofa de la marchita peronista, y por cierto, fue inevitable. Miremos ese instante, esto es historia también. La comisión designada estima que deberán ser proclamados como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina los ciudadanos Alberto Ángel Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023, el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Y queda... Y queda proclamada como vicepresidenta de la Nación, doña Cristina Fernández de Kirchner para el mismo periodo. Bueno, ahí está, ¿no? Le vamos a obviar a Pinedo el mal momento de poner las estrofas de la marcha. Cantaban Alberto presidente y después algún sector de los legisladores, que incluso algunos canales de Buenos Aires, miren qué paradójico esto, ¿no? Ponían un circulito en la bancada peronista de Máximo Kirchner con las manos sobre su banca y no cantando la marcha peronista. No la cantó Máximo en ningún momento. Capaz que esto es como cuando Messi no canta el himno, ¿no? A alguno le parece mal que no la cante, a otro le parece mal que la cante, con lo cual hay una situación imposible de resolver en ese territorio. Pero esto fue lo formal, esto fue lo que correspondía que se hiciera, pero lo más relevante en el Congreso fueron los proyectos de ley que se terminaron aprobando después de unas idas y vueltas y algunas actitudes papelonescas de algunos legisladores, particularmente del PRO, porque los radicales, hay que decir, de sus distintas vertientes, en su gran mayoría condenaron el golpe de Estado en Bolivia y así lo votaron, ¿no? Una mayoría abrumadora. Pero de todo eso, lo que se dijo, los discursos, estuvieron los senadores y diputados de Santa Fe participando con muy buenas, digamos, interpretaciones o aporte de datos y de informaciones. Nosotros en la producción seleccionamos este tramo que vamos a ver, que le recomiendo le preste atención, son más o menos unos 6 minutos, tal vez un poco más, y que hace que reemplacemos lo que habitualmente charlamos junto a usted, nosotros desde aquí, como comentario editorial, por la exposición del diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, que desde hace algún tiempo ha interpretado que la unidad nacional, que el campo popular tiene ineludiblemente una referencia dentro del sector mayoritario que es el justicialismo. Pero nadie puede poner en tela de juicio, no solo porque ha sido senador nacional, ministro, presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, su prosapia, su origen irigoyenista y alfonsinista, uno de los fundadores de Renovación y Cambio. Leopoldo Moró
hace un discurso que es impecable y que le recomiendo preste atención porque abarca todo lo que uno piensa, interpreta y cree de lo que está ocurriendo en Bolivia y en América Latina. A mí me pasa lo mismo que le pasa a muchos diputados, con una diferencia. La diputada Mayra Mendoza decía que ella no creía que una generación como la de ella iba a tener que estar discutiendo esto. Y yo, desde otra generación, debo decir que no creí que iba a revivir este tipo de situaciones en la realidad latinoamericana. Simplemente quiero decir que los golpistas nunca se dicen golpistas, nunca se reconocen como tales y siempre tienen pretextos. En general siempre han utilizado a lo largo de la historia el mismo pretexto o los mismos pretextos. Por eso no hay que manejar eufemismos. Los golpistas son golpistas y los pretextos son pretextos. Yo le voy a leer, señor presidente, un pequeño párrafo de un discurso que dice: el gobierno provisorio que ha tenido que llevar adelante esta tarea para terminar con el abuso, el atropello, el fraude, el latrocinio y el crimen, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes fundamentales vigentes y su anhelo de volver cuanto antes a la normalidad, ofreciendo a la opinión pública las garantías absolutas a fin de que a la brevedad posible pueda la nación, en comicios libres, elegir sus nuevos y legítimos representantes. ¿Saben quién decía esto? Y se lo digo particularmente a mis correligionarios. José Félix Uriburu. En aquella época a los gobiernos populares no los calificaba de fraudulentos la OEA, que ha sido siempre un instrumento de las políticas del panamericanismo y nunca ha representado las políticas latinoamericanas. Bastaba con que el diario Crítica, la prensa y el Jockey Club dijeran que un gobierno era fraudulento para que se justificara un golpe de Estado. Y cumplió la palabra, llamó a elecciones un año después y como ganó el radicalismo, anuló las elecciones y mandó más de 500 dirigentes radicales presos a Ushuaia, mientras lo tenía preso a Irigoyen en la isla Martín García. No es nuevo esto. No hacía falta que existiera la OEA. Era suficiente con que la oligarquía dijera que había fraude para justificar esto. Y hubo 10 años de gobiernos fraudulentos. Recién se pudo salir de ese ciclo negro de la historia con la elección que consagró a Perón como presidente. Y después vino otro eufemismo, el 55, no era un golpe de Estado, ya se ha dicho acá, era la Revolución Libertadora, que también quiso darse una pátina de legalidad convocando una constituyente con la proscripción del peronismo, porque además venían arrastrando la doctrina de facto del año 30. También en aquella época le quisieron dar un carácter constitucional al golpe. Y la Corte Suprema, con el dictamen del procurador Rodríguez Larreta, sentó el precedente de la doctrina de facto que después utilizaron todas las cortes en favor de los gobiernos de facto. Después vino también el golpe contra Ilia. Y yo le pregunto a mis correligionarios, ¿cómo compatibilizamos nuestra preocupación por el supuesto fraude en Bolivia para justificar una intervención militar frente a un gobierno como el nuestro que fue elegido con la proscripción del peronismo? Nuestro gobierno fue elegido con la proscripción del peronismo y sin embargo el 28 de junio del 66, cuando se produce el golpe contra Ilia, lo repudia todo el arco político de la Argentina. En el mes de septiembre yo estuve preso en Devoto con centenares de peronistas que salieron a enfrentar con nosotros el golpe de Estado y lucharon inclaudicablemente hasta el 72 para lograr elecciones libres y proscripciones. Es mentira. Y ustedes lo saben, que esto se encamina en Bolivia a una elección transparente. ¿Qué elección transparente? Se encamina a la represión de los grupos paramilitares, a la represión del propio ejército. ¿Y qué decir
de abril del 87, cuando por esa puerta entró Alfonsín y la Asamblea Legislativa, toda la Asamblea Legislativa se puso de pie para aplaudirlo en defensa de la democracia. ¿Qué hubieran dicho ustedes si el bloque peronista decía, no, esto no es un golpe de Estado? Rico decía que no era un golpe de Estado, que era nada más que un cuestionamiento al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Ríos Sereñú. 4 días sostuvo esa teoría. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si el bloque peronista hubiera dicho, no, no es un golpe de Estado, técnicamente es un cuestionamiento al comandante en jefe? Felizmente el bloque peronista no dijo eso. Como lo recordó recién Lipovetsky, se fue Cafiero y se plantó al lado de Alfonsín. ¿Y qué consigna pusimos nosotros en la cadena nacional? No me digan que alguno de ustedes se olvidó. Pusimos la consigna democracia o dictadura porque decíamos que era un golpe de Estado que nos ponía frente a ese dilema. Y no es cierto que el pacto democrático lo selló Alfonsín. Alfonsín condujo el proceso democrático por donde debía conducirlo, pero el pacto democrático se consolidó ese día, cuando el peronismo se puso al lado del gobierno de Alfonsín y defendimos todos juntos las instituciones sin entrar en eufemismos, sin decir, no, en realidad Rico está cuestionando las políticas vinculadas a derechos humanos. No, dijimos que era un golpista. Y ahí se selló el pacto democrático y se transformó en política de Estado. Política de Estado que después trasladamos al Mercosur con la cláusula democrática y trasladamos a todos los ámbitos. Ámbitos que han sido pulverizados ahora por los gobiernos de derecha. Por eso no se pueden aplicar esas pautas, porque han sido pulverizados los organismos como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. No hay dónde aplicar y dónde debatir la cláusula democrática. Diputado. Entonces, señor presidente, yo no quiero hacer una referencia de tipo personal, pero frente a algunas intervenciones siento que he fracasado. Siento que he fracasado en la docencia política. Solo me compensa saber que si en este debate estuviera Alfonsín en una banca, seguramente hubiera hecho el discurso más brillante y más contundente para decir lisa y llanamente, este es un golpe de Estado. Gracias, presidente. Muy bien. La palabra de Leopoldo Moró, diputado, hombre de la Unión Cívica Radical, y un tramo importante de la historia, ¿no?, repasada en apenas 7 u 8 minutos. Nos parecía que valía la pena. Después de la pausa vamos a conversar con Sergio Arelovich de Economía. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos prometido. Sergio Arelovich, profesor de Economía en la universidad y además habitual visitante de nuestro programa. Hacía un tiempo que no hablábamos de economía por todo lo que está pasando y en rigor la economía viene a ser un resultado o una consecuencia de la política, ¿no? Quiero decir, si bien tiene sus propias reglas, leyes, parámetros, que algunas veces la ortodoxia no responde en la Argentina a esos parámetros, ¿no? Me acuerdo que había alguien que decía que había países desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón, ¿no? Una cosa así, era como diciendo que son cosas raras, que Argentina tiene todo para estar muy bien y no, y Japón, que era como una piedra pómez, florecía todo, ¿no? Eso tiene que ver con la presencia nuestra y de condicionamientos exteriores. Bueno, Pablo, no hay que olvidarse que la economía tiene que ver con la política, porque la economía es política, es la economía política. No son objetos, son sujetos. Bien. Son relaciones entre sujetos y eso hay que ponerlo en el centro de toda la discusión. Bien, y en esa discusión, en donde hoy evidentemente se están dando algunas situaciones, lo decíamos antes, ¿no?, con el presidente Macri casi ya de viaje otra vez, o en piloto automático, con los números del INDEC que van a dar una inflación, puede ser de 4, puede ser de 5, no cambia demasiado. Vos traías ahí un gráfico para ver lo que ha sido la evolución interanual, y con una situación también extrañísima, que hasta hace 20 días el dólar iba a valer 100 después de las elecciones, y ahora resulta que está el Banco Central
comprando dólares para que no se caiga la cotización, ¿no? 180 y pico creo que fue ayer o una cosa así. Es decir, estas cosas en algún punto, no sé si absurdas, no sé cómo calificarlo. Sí, no sé si absurda, pero una sola cosa inicial para comentarte respecto del dólar. Si uno hace un recorrido del conjunto de comunicaciones del Banco Central, las A, que son las de fondo, publicadas del día posterior a las PASO, hasta ahora, hasta ayer o hasta hoy, va a encontrar que el capítulo por excelencia sobre el cual hablan las normas es el capítulo cambiario. Ajá. Se ha construido a las apuradas, a los bifes, como dio lugar la situación, a un mecanismo que uno puede asociar con una política legítima de largo plazo de control de cambio, corrigiendo cosas, inclusive tapando los agujeritos y las porosidades que exhibieron que, a pesar de lo que denominan cepo, que en realidad es un control de las reservas internacionales, se habían ido por un lado o por el otro. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, el límite de $200, de $100, de $50, los 5 días como plazo para liquidar todas las exportaciones que se cobren, que son una cuestión que está asociada con la defensa de la soberanía, ¿no? Claro. Me da la sensación que, más allá de los intereses que representan los sectores que están en la puja, ¿no? por la economía, por el manejo de los fondos, por las ganancias, por el lucro, yo leía declaraciones de Acevedo, nada menos, el de la Unión Industrial Argentina, que por ejemplo dijo que si bien la reforma laboral sería importante, no es fundamental ahora. No, esto es un cambio de actitud, me parece, o por lo menos se insinúa eso, a partir de asumir la gravedad de la situación con la que se va a enfrentar apenas asuma Alberto Fernández. Sí, mira, en realidad la historia argentina muestra que los intentos de modificación y las modificaciones habidas, cuyo epicentro pasó por el tema de la quita de derechos a los trabajadores, no trajo absolutamente ninguna ventaja, ni para los trabajadores, ni para la economía, sino exactamente todo lo contrario. Y que algunas reformas de hecho y no de derecho, fruto de la asimetría en la capacidad negociadora entre empresarios y trabajadores, provocó más o menos los mismos efectos. Por lo tanto, más allá de hablar de una legislación necesaria, me parece lo que hay que hablar es del daño causado y de ver los mecanismos de reparación, que obviamente por la intensidad no se van a poder resolver de inmediatamente. Golpe, y va a haber que fijar jerarquías, porque hay gente que la está pasando muy mal, otra que la está pasando mal, y hay otra que la está pasando demasiado bien. Claro. Entonces me parece que hay que afectar algunos intereses para corregir esas otras situaciones, ¿no? Y tenés que elegir con quién pelearte. Claro, claro. Ahora, Alberto asume el 10 de diciembre. 15 días después tendrá que pagar los aguinaldos, ¿no es cierto? Y después viene el verano, que estacionalmente plancha la actividad económica, ya hiperplanchada en la Argentina. ¿Qué imaginás en los primeros meses? Bueno, mira, hay que decir una cosa y que es así. En la Argentina no faltan pesos, están distribuidos mal. Claro. Por lo tanto, no es un problema inabordable el pago de los salarios del sector público, ya sea nacional como provincial municipal. A esto agregarle una cosa, el Banco Central dispuso hace relativamente pocos días la posibilidad de que las entidades financieras presten dinero a los estados, tanto nacional como subnacionales, sin computarlo a los efectos del límite que le pone la propia Carta Orgánica y un conjunto de modificaciones, con lo cual la pregunta es, bueno, ¿y para qué financiar esto? Bueno, para pagar salario. O sea, en tanto se tomen préstamos, en tanto las entidades financieras financien a los estados subnacionales fundamentalmente para pagar salarios y contribuciones, esto no va a ser computado, con lo cual no tendría que haber ningún problema. De la mano de Macri seguro que los habría, de la mano de Alberto Fernández estaría resuelto porque además está previsto normativamente. Bien, la inflación es un problema, evidentemente, ¿no? Es en todo caso un emergente de otra serie de problemas, y ustedes hicieron un trabajo en el que se puede ver la comparación de lo que fue interanualmente, y cuando además se habla en dólares, de qué manera se puede atemperar el impacto, por lo menos a la hora de mostrar y exhibir la información, ¿no? Sí, bueno, en ese gráfico lo que se ve... Lo ponemos en pantalla ahora, ahí está. Es el comportamiento. En los últimos 12 meses, estamos refiriéndonos a septiembre, en alguna selección de jurisdicciones. Está la medición de INDEC nacional, pero también la de San Luis, la de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la de Neuquén. La de Neuquén viene teniendo guarismos brutales. Claro. Y lo que dice ese gráfico es que la inflación interanual supera el 50% largamente. En todos lados. En todos lados, y que una vez que se conozca el resultado de octubre, no solamente no va a reflejar la tendencia que estamos mirando, sino que se va a profundizar. Probablemente la inflación en la Argentina interanual termine estando entre el 57% y el 58%, la medición del INDEC. Claro. Después hay que ver las realidades regionales, que en algunos casos son mucho más severas y mucho más graves. Sí, no, y además lo que en todos lados se está refiriéndose acerca de las remarcaciones de las últimas
de las últimas horas, los últimos 4 o 5 días, ¿no? Con el aumento de combustible que se vino y uno más que va a venir, ¿no? Y la comparación con los ingresos, porque si vos decís que la inflación va a ser 57, 58% y el conjunto de los ingresos en promedio, salvo contadas las excepciones con los dedos de la mano, tuvieron incrementos de 30, 35, hasta 40%, la pérdida es brutal. Nosotros insistimos en esto, desde el mirador de la actualidad del trabajo y la economía Mate, que cada trabajador o trabajadora registrada y que tuvo la fortuna de conservar el trabajo desde el 2015 a la fecha, ha perdido en promedio casi 280.000 pesos como consecuencia de la pérdida por goteo mes a mes de ver su salario crecer a ritmo diferente que la inflación. ¿En qué lapso es eso? Desde el 2015 hasta hoy. O sea que un trabajador con un sueldo estándar, digamos, ¿no? Medio. Sí. A promedio. Sí. Un auto perdió, digamos. Un auto de 300 lucas. Sí, o metente en tu casa y empezá a evaluar las cosas que tenés adentro. Sí, no, por supuesto. Y empezá a ver los televisores, el refrigerador, el aire, o unas lindas vacaciones. Exactamente. O un pisito, una habitación más. Y hay que entender que esta pérdida, en primer lugar, es una pérdida puerta adentro del hogar. Claro. Pero en segundo lugar es una pérdida para la economía en su conjunto, como consecuencia de la pérdida dinámica del consumo y un desplazamiento del uso de la plata. Yo no compro tal cosa porque no me alcanza, por lo tanto o le dejo de comprarla o la sustituyo por otra, o en todo caso alargo la frecuencia a partir de la cual renuevo determinado tipo de activos, ¿no? Da la sensación, por lo que ha dicho Alberto Fernández a lo largo de su campaña, por los primeros movimientos de sus economistas, por algunas declaraciones, que lo que se viene es una suerte de, no digo shock, porque la palabra shock es demasiado rimbombante, pero sí de un estímulo al consumo interno, ¿no? Tratar de rehabilitar y de motorizar la economía a partir de efectivamente generar esa situación, ¿no? Sí, me parece que no queda otra. Tampoco va a ser una cuestión general. Creo que hay herramientas que el gobierno nacional tiene a mano y que le permiten actuar de inmediato sobre algunas dimensiones, cosa que no me la imagino ni en la cabeza, ni en el espíritu, ni en el alma del actual presidente, pero sí, en función de lo anunciado, creo que es lo primero que vamos a ver. Pero bueno, subsiste el problema más grave, que es el tema de la deuda. Mirá, para los próximos 4 años, el promedio de vencimientos y obligaciones en dólares, después está en euros, en yenes, en yuanes, en pesos más. La canasta de moneda. Claro, solamente en dólares, que son el 68% de la deuda, más o menos en promedio son 26.000 millones de dólares de vencimiento por capital e intereses cada año. Claro. Con lo cual sabemos que no se puede pagar. Y los acreedores lo saben también y creo que va a haber una instancia de renegociación, ¿no? Y hay que ver, en todo caso, cómo se encara eso, inteligentemente dividiendo los intereses de los acreedores. Muy bien, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Vamos a charlar una vez más, por lo menos antes de fin de año, antes Seguro. de que terminemos el ciclo, a ver cómo arranca Alberto Fernández. Sí. Gracias, ¿eh? Chao. A ustedes les decimos que venimos enseguida, ¿eh? Tenemos una pausa y nos encontramos para el cierre del programa. Bueno, muy bien, instantes, acá estoy, sí, instantes finales del programa. Porque me cambian la cámara, me hacen. ¿Quién está allá? ¿Edgardo? Me quedo acá, Edgardo, ¿puede ser? ¿Estamos más cómodos? Total, son 30 segundos para despedirnos nada más. Gracias. Y para anunciarles que mañana tenemos la tertulia despedida con Leo Richardino. Digo, con Leo como tertuliano. Tertuliano era un pretor, ¿no? Un romano. Bueno, en el caso de Richardino no es para tanto, pero vamos a estar conversando con él de última, ¿no? Casi en las últimas emisiones. Queda todavía probablemente hasta la asunción del nuevo gobierno, pero le vamos a dar el pase a Leo Richardino. Así que volvemos mañana entonces a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.